La mujer, una líder empresarial de Ecuador y América Latina, promotora y artífice de la dolarización en Ecuador, presentó la primera propuesta económica en toda Latinoamérica donde se adoptaba como unidad monetaria en un país latinoamericano una moneda fuerte como el dólar. Actualmente preside la Federación Interamericana Empresarial, también preside el International Women's Forum, capítulo Ecuador, y es miembro de su junta directiva internacional. Su historia sobre la idea de la dolarización de Ecuador fue reseñada en la revista Forbes, The Wall Street Journal y el New York Times, entre otros medios de prestigio internacional. Joyce de Ginata por toda esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos y comencemos con nuestra reflexión. Yo siempre he creído que hay que pensar más allá de las convenciones sociales. Es por eso que para amplificar nuestra voz no nos conformamos con hablar de la mujer solo un día, el día 8 de marzo, porque creo que de la mujer, como de otros temas muy importantes, se debe hablar prácticamente todos los días. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y quien nos acompañó en este programa hace ya varias semanas, nos invitó a reflexionar diciendo que los avances de la mujer en el último siglo muestran una de las revoluciones sociales más profundas hechas en el mundo. Y en el último siglo ha habido progresos remarcables, con un aumento sin precedentes en los derechos legales de las mujeres. Por ejemplo, Bachelet destacó los progresos hechos en un siglo en el que se ha pasado de que solo 2 países permitieran el voto femenino al sufragio universal actual, con mujeres ocupando cargos electos en todos los continentes. Sin embargo, 2 de cada 3 analfabetos adultos son mujeres, y todavía hay muchas niñas que van a las escuelas y menos son las niñas en comparación con los chicos que pueden ser educados. Además de que cada 90 segundos una mujer muere por complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. La responsable de ONU Mujeres también señaló que las mujeres tienen menos salarios que los hombres en muchos lugares del mundo y que hay muchos países en que ellas tienen un acceso desigual a los derechos hereditarios. Hay mucho camino por recorrer. Hace 100 años comenzó a celebrarse el Día Internacional de la Mujer y yo pregunto, ¿podemos permitirnos esperar otros 100 años para seguir desbloqueando ese potencial aún no explotado en las mujeres del mundo? Quiero dar la bienvenida a una excelente representante del poder de la mujer latinoamericana, Joyce de Ginata. Bienvenida. Gracias. La verdad que para mí es un placer contar con tu participación en el programa. Hay que decir que tú has sido condecorada por el gobierno de Ecuador el 23 de diciembre del 2002 con la Orden Nacional al Mérito en el grado de comendador. También has recibido la medalla Dr. Vicente Rocafuerte, concedida por el Congreso Nacional del Ecuador por tu destacada y esforzada labor como empresaria. Fuiste nombrada Mujer del Año en 1997 por Vanidades, también nombrada Mujer del Año en 1995 por el Consejo Editorial Consultivo de Semanario Económico. Y esto es por resumir algunas de las, digamos, condecoraciones, reconocimientos, medallas que has recibido en tu carrera. ¿Te sientes ser una mujer de éxito? Sinceramente sí, pero no por el número de dinero que pueda tener, sino por los hijos que tengo. ¿Por los hijos? Claro. ¿Cuántos son? Son 3, pero sobre todo porque los pude moldear con la ayuda de Dios y sinceramente son personas de bien. Y ellos fueron mis socios. En todos los años en que luché por darles una mejor vida, ellos fueron mis socios porque me acompañaron en todo el tema, siendo ellos más adultos que los mismos niños. Ahora, ¿cuántos nietos? ¿Cómo se ha extendido esa familia? Bueno, tengo 12 nietos y una nieta. ¿12 nietos? O sea, 12 hombrecitos y una ¿Quién nena. de los nietos es el mayor? Giorgio, y la más chiquita se llama Victoria de Lourdes, porque fue una victoria de la Virgen de Lourdes de que haya nacido mujer. Ah, claro, qué interesante. Después de 12 varones, tener una niña es un regalo de Dios. ¡Wow! 12 varones y después una niña. ¡Qué bien! Hay que decir que tú, Joyce, mucha gente te conoció como la Dama de Hierro. Sí. ¿Verdad? Porque fuiste empresaria, porque en el momento en que te lanzas y la vida te pone la disyuntiva de poder decirle a tu papá, bueno, papá, deme el dinero y manténgame,
escogiste ir por tu propio camino. Así es. Y valerte por tu propia persona, siendo mujer en un negocio de construcción. Así es. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es que yo pienso que crisis y oportunidad es una misma cosa. Y si tienes un problema de familia donde tu esposo se enferma, te quedan esas alternativas. Y esto fue muy joven, ¿verdad? Claro, era totalmente joven y más que nada mi padre decía que hay dos tipos de seres. Los que ante las dificultades se vuelven ratones y los que ante las dificultades se vuelven leones. Y yo creo que me volví león. Ajá. ¿Y cómo entonces fue el proceso, por ejemplo, de, sin tener una educación empresarial, ¿verdad?, empezar a manejar un negocio y empezar a manejar un negocio rodeada por hombres? Porque en el negocio de la construcción, así es. O sea, aún hoy por hoy, aunque la mujer ha seguido ganando espacio, es un negocio mayoritariamente masculino, así ¿verdad? Así Cuéntame, ¿cómo fue entrar en esto? Bueno, la primera cosa es que yo no sabía ni siquiera leer un balance, pero obviamente en vez de irme a estudiar, me metí en mi casa y comencé a adivinar cómo se analizaba un balance, la primera cosa para saber de qué se trataba. Y luego en el caso de hierro, pues yo no conocía absolutamente ni siquiera en presencia el hierro. Entonces me metí a estudiar y me metí a ver de qué se trataba y comencé a cambiar las reglas de, digamos, de la construcción en mi país. Se usaba un hierro totalmente, digamos, de nivel muy bajo. Entonces comencé a meter un hierro mucho más, diría, técnico, lo cual se disminuía el cemento, etcétera, etcétera. Entonces también ahí yo diría que se puede decir que hay que siempre estar delante de y no detrás de. Claro. Y yo creo que eso me pasó a mí. Ahora, ¿cómo fue tu interacción con esos otros empresarios hombres al verte a ti joven, mujer? ¿Tuviste que hacer algo en particular para imponerte y que te hicieran, digamos, que sintieran el respeto? Bueno, al principio, como es una situación totalmente extraña, te dan mucho espacio. La primera vez que me llamaron a una reunión en un club masculino, hace 30 y piquito de años, caramba, la primera pregunta es, ¿y ahora qué hago? Entonces me dieron un consejo. Me dijo, mira, tienes que ir porque esa va a ser tu vida. Si mañana te critican, qué pena, tendrán que después volver otra vez a cambiar de idea. Y así fue. Entonces la primera vez que yo me enfrenté a esto, entré en un, diría yo, club totalmente tipo inglés, con gente muy, muy mayor, y cuando me vieron a mí entrar, delgada, joven, qué sé yo, ante una mesa de 9 caballeros, se les salieron los ojos. Pero ya esto fue pasando y eso es historia pasada porque se acostumbraron. Pero hay también otro detalle, que los hombres le dan espacio hasta cierto punto, pero después viene el famoso techo de cristal. Exacto. ¿Y ese techo de cristal lo has vivido en carne propia? Por supuesto. ¿Dónde? ¿Cómo? En muchos temas, pero yo digo que el vidrio, entre más grueso es, más brilla. Entonces ese es parte del paquete, ya, de una mujer. ¿Y si brilla más, qué pasa? ¿Que es más fácil de verlo? Digamos que quizás vienen más críticas, entre comillas, pero si uno tiene bien clara su personalidad, eso no importa. Claro, pero por ejemplo, en estos libritos, para mejorar tu país, ¿verdad?, tú tienes pensamientos, y hablando de la mujer, hay justamente un pensamiento que dices, una oportunidad no hay que darle al hombre por ser hombre, ni a la mujer por ser mujer, sino al mejor. Esto está en contradicción con muchos movimientos feministas que han apoyado y luchado porque la mujer tiene que tener igualdad de género y porque hasta, por ejemplo, hay que tener paridad política en cuanto a cupos en ciertas posiciones, y tú dices, bueno, es por ser el mejor, Así al mejor. Es que tú tienes que ser atípica y sobresalir porque eres diferente, pero no para mal, sino para bien. Entonces yo no creo en eso que tienen que darle a dedo a la mujer porque automáticamente la debilitan. Uno tiene que saberse hacer respetar y conseguir las cosas a través de una normativa de vida, pero también la mujer no puede estar siendo la primera, pero sin embargo quiere que le den 4 meses para por maternidad. Si uno quiere tener niños, los tiene, pero tiene que someterse o a las mismas reglas de un hombre o en su defecto apartarse hasta que pueda disponer, digamos, de más tiempo. Pero entonces es interesante y esto va a levantar muchísima controversia, lo estoy anticipando desde ya. ¿Quieres decir que, por ejemplo, una mujer, si quiere ser exitosa en los negocios, tiene que decir, bueno, si quiero ser ejecutiva de esta empresa, voy a posponer mi maternidad porque sé que en este momento es una desventaja decir, y ciertamente lo he escuchado,
Pero tú puedes digamos que muchas mujeres no llegan a posiciones donde están hombres justamente por el factor de, bueno, ¿y qué tal si dentro de 6 meses se va porque va a tener un niño? Bueno, pero es que tú tienes que saber administrar las dos cosas. Ajá. Yo tenía los niños, a los 3 días estaba en la oficina. Y en ese tiempo no había ni internet, ni había el BlackBerry. Imaginémonos en este momentito cómo uno puede decir que las dos cosas no se pueden compartir. Y yo pienso que no es el número de horas que uno le dedica a sus hijos, sino la calidad que le dedica a sus hijos. Y yo creo que con el ejemplo se gana mucho más que estando, qué sé yo, haciéndole los deberes o cosas por el estilo. Claro, tú hablas de crisis y oportunidad, que en chino es el mismo concepto, claro, ¿no? La misma palabra. Así es. En tu vida personal, digamos, cuando muy joven tu esposo se enferma, esto te obligó a hacer una serie de cambios y de tomar decisiones que no estaban anticipadas, como irte a Europa, justamente por mejorar las condiciones de tratamiento para tu esposo. ¿Cómo cambian estas crisis en tu vida, tu manera de proyectarte como persona, como ser humano? Pero es que uno tiene, yo diría que las batallas se las pone uno mismo. Y si uno se pone a pensar, cuando uno está bien joven, puchica, uno tiene cualquier cantidad de sueños y por lo tanto cualquier cantidad de oportunidades y uno se administra bien. Entonces yo me acuerdo haber ido a Europa, haber dejado a mi esposo y haber regresado sin haber dormido. Por supuesto que cuando llegué al Ecuador me quedé dormida hablando por teléfono, ya, porque ya estaba agotada. Pero yo creo que cuando uno quiere lograr metas, tiene, digamos, los esfuerzos, uno no los piensa. No se da cuenta. Lo que sí yo puedo pensar es que ahora la juventud tiene que soñar más. Porque los sueños uno tiene que soñar para que ese sueño se convierta en una idea. ¿Faltan sueños en los jóvenes de hoy? Yo sí pienso, porque en realidad con el Internet uno deja de observar, deja de ver y por lo tanto deja de soñar. Y si uno no sueña, no tiene una idea, y si uno no tiene una idea, no tiene un proyecto, y si no tiene un proyecto, ahí viene la parte más difícil, que es ejecutarlo. Porque ideas tiene mucha gente, pero la ejecución es la difícil. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, nos vamos a comerciales y continuamos conversando con Joyce de Ginata por todo el resto de esta hora. No se nos vaya.